Bueno, siguiendo con el vídeo anterior, de nuevo, como os comentaba, tenemos dos familias, input string y output string, que manejan bytes, y reader y writer, que trabajan con caracteres. En la siguiente diapositiva lo que tenéis, que estábamos viéndolo también anteriormente, son una serie de clases que manejan bytes de entrada y otra serie de clases que manejan bytes de salida. Algunas pues son bastante obvios sus nombres, como estáis viendo, file input string o file output string significa una clase que lo que hace es tratar un fichero en disco para su lectura, porque es de tipo input. Mientras que la de la familia output string, pues tenemos por aquí file output string, que lo que hace es manejar un fichero para salida de datos, en este caso también de tipo byte. Todas estas clases no podéis ir mezclándolas como a vosotros os parezca, sino que suelen ir por parejas. Por parejas me refiero, si yo escribo datos con un file output string, los debería de recuperar con file input string. No empecéis a hacer mezclas raras, porque como empezáis a hacer mezclas raras, lo más normal es que no consigáis recuperar de forma correcta los datos de ese fichero. Mirad, tenemos por aquí, por ejemplo, data input string y data output string. Esto es cuando vosotros queréis escribir datos de cualquier tipo directamente sobre el fichero. Es decir, yo quiero escribir un dato de tipo double, quiero escribir a continuación un dato de tipo string y quiero escribir a continuación un dato de tipo entero, por ejemplo. Y lo escribo con data output string. Si lo he escrito de esa forma, que he cogido el tipo real del dato y no le he hecho ninguna transformación, lo he escrito tal cual, lo tendré que recuperar con la clase equivalente, que sería la clase data input string. No me vale que yo escriba con data output string y luego pretendáis recuperar, por ejemplo, con file input string. Eso, lo más normal es que os dé un error y no funcione correctamente la lectura de esos datos. A lo que os he puesto hasta ahora de apuntes, os quiero preparar, pero no me ha dado un tiempo, una especie de esquema ya del resumen, de un folio o dos como mucho, donde os explique todas las combinaciones posibles que tenemos para que no las mezcléis. Algo parecido a lo que os estaba diciendo hasta ahora. Por ejemplo, data input string y data output string van juntas y lo que me permiten a mí sería escribir datos de los tipos correspondientes, normalmente tipos primitivos y string. Anda, mi conexión es inestable, muy bien. ¿Me estáis siguiendo o voy a... está cortado? No, se ha cortado No, todo un sí. poquillo, pero vaya, va bien. Va bien, tampoco es. ¿Vale? ¿Lo está grabando Rosy? ¿Lo está grabando este o no? Sí, Vale. estoy grabando. ¿Vale? File input string o file output string, insisto, no me hagáis mezcla. ¿Me vais siguiendo la idea? Sí. Sí. Tenemos, por ejemplo, aquí los pushback, tanto de entrada como de salida. Esto es una forma muy curiosa que yo no había visto en ningún lenguaje de programación y que la veremos ahora después con un ejemplo que he puesto por ahí. Me va a permitir que yo pueda leer datos de un flujo de entrada y si no me gusta, lo vuelvo a dejar otra vez donde estaba, lo devuelvo. ¿Vale? Un poco una forma rara que nos va a permitir Java, que ya os digo que en ningún lenguaje de programación había visto de poder hacer cosas de este tipo. Seguimos avanzando a la siguiente diapositiva y aquí lo que tenemos son las familias Reader y Writer. Fijaros que los nombres ya empiezan a ser bastante más cortos. Mirad cómo de nuevo volvemos a tener lo del pushback, es decir, lo de volver atrás. Si algo no me gusta, lo que he leído, lo devuelvo a donde estaba. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, File Reader, File Writer, para poder bien leer de un fichero o bien escribir en un fichero. De nuevo, estas dos son pareja, ¿vale? Si tengo Piper Reader, Piper Writer, significa utilizando un pipeline, ¿vale? Como un filtro intermedio, pues también irían juntas. O String Reader, String Writer. Es decir, nosotros le cambiamos la primera de las palabras y la segunda ya cogemos o Reader o Writer según lo que yo quiera y así. Lo que va a ocurrir muchas veces es que vamos a utilizar más de una clase. Es decir, no voy a utilizar solamente File Reader, sino que a lo mejor voy a usar File Reader y Buffer Reader. Es decir, voy a utilizar lectura de un fichero, pero además me interesa utilizar un buffer intermedio. Perdón, que esa era filter. File Reader, Buffer Reader. Fijaros que además tienen colores distintos. Una están en blanco y otra están en sombreado. Y es porque se suele mezclar una de blanco con una de sombreado. Si yo mezclo un Buffer Reader con un File Reader,
significa que yo lo que voy a hacer es la lectura de un fichero, pero voy a utilizar un buffer intermedio para que esa lectura sea más rápida. Vamos a verlo aquí con un ejemplillo. Como por ahí os estaba diciendo, tenemos unas clases con fondo gris y otras con fondo blanco. Las de fondo gris lo que hace es que nos dicen de dónde a dónde se están enviando los datos. Es decir, el dispositivo con el que se conecta. Si volvemos a la de antes, con fondo gris teníamos aquí File Reader. Es decir, le estoy diciendo que me estoy comunicando con el disco, que estoy enviando a un fichero. En cambio, las de fondo blanco, vamos a quedarnos con lo de Buffer Reader, que además es un ejemplo bastante habitual de utilizar. Me dice que las de fondo blanco añaden características particulares a la forma de enviarlos. La intención es que se combinen para obtener el comportamiento deseado. Entonces, nosotros podríamos hacer combinaciones como esta. Empezamos siempre desde lo más interno hacia afuera. Fijaros que estoy creando un objeto File Reader, donde le estoy diciendo que me abra para lectura un archivo que se llama autoss.bat, pero que este archivo a su vez me lo vuelque en un Buffer Reader, con el que realmente yo me voy a comunicar va a ser con el Buffer Reader. Yo me voy a comunicar con ese buffer intermedio para que la lectura, en este caso, del archivo sea más rápida. ¿Veis cómo sería la combinación? Sí. En realidad, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos creado un string, un flujo, que lo que hace es que me permite leer ese archivo y se ha creado a partir del objeto Buffer Reader, que como os pongo por ahí, aporta la característica de utilizar un buffer. Los caracteres que llegan a través del objeto File Reader pasarán a través del buffer, es decir, se está utilizando un buffer intermedio. En realidad lo que hemos hecho ha sido como filtrar el string original, ¿vale? Para conseguir en este caso que vaya un poquito más rápido. Un filtro, pensad en el filtro como el buffer, es un tipo de string que modifica la forma en que se maneja un string existente. Y aquí os pongo el ejemplo de una presa de agua. Mirad, si vosotros pensáis en una presa de agua, lo que está regulando es el flujo de agua que nosotros dejamos que permita que salgan. Pues eso es lo mismo que están haciendo en este caso esos filtros intermedios. En este caso los buffers, ¿vale? Vamos a conseguir regular como queremos nosotros que sea esa circulación de datos, muchas veces para conseguir ganar más velocidad. El procedimiento que nosotros vamos a seguir pues sería, se crea el string asociado con el origen o destino de datos, se asocia el filtro a ese string y se lee o escribe los datos del filtro en lugar del string original. Eso era lo que estábamos haciendo aquí. Yo, como os decía, yo voy a trabajar con el objeto Buffer Reader. No voy a trabajar ya directamente con el File Reader, sino que el buffer ya será el que se va a poner en contacto con el objeto File Reader. ¿Vamos bien? Sí. Mucha teoría, ¿no? Sí. Bueno, los métodos a los que se puede llamar en un filtro, muy importante esto, son los mismos que en el string. Se puede asociar un filtro a otro filtro, es decir, yo puedo encadenar varios filtros entre sí. De hecho, haremos por ahí algún ejemplo donde vamos a encadenar varios filtros. Veamos un ejemplillo. Fijaros lo que tenemos por aquí. Echarle un vistazo. ¿Qué os estáis encontrando? ¿Qué estamos manejando? Bytes, caracteres. En el primero, caracteres, ¿no? Bytes. Fíjate en esos nombres tan larguísimos. Bueno, Input string. Si es input string, estamos manejando bytes. ¿Vale? vale. Estamos manejando bytes, donde me estoy creando un objeto, pasándole. ¿Con quién le digo que me voy a comunicar? ¿Qué será el system in? El teclado. El teclado, la entrada estándar. Le estoy diciendo que me quiero comunicar con el teclado. Pero, además, ese objeto que acabo de crear, ese ISR, ¿veis? Es el que le estoy pasando a este buffer intermedio que es el buffer reader. Que lo va a leer, ¿no? Yo voy a trabajar directamente con flujo E. De hecho, fijaros que aquí al final tengo flujo E, real line. Le estoy diciendo que me lea una línea del flujo de entrada estándar, que en este caso es mi teclado. Y mirad el ejemplito lo que sigue debajo. En este caso me estoy creando otro objeto de tipo print string. Y aquí lo que estoy creando
le estoy diciendo que lo iguale al objeto system_out, que ya de por sí es un objeto print_string. Esto no es más que la salida estándar. Entonces, en lugar de ponerle system.out.println, fijaros que lo que estoy haciendo es utilizando este objeto flujo S y sobre él estoy utilizando el método print para mostrar algo en la consola. Que quiero leer algo, lo hago con el otro flujo, con el flujo S. Que quiero mostrar datos, lo hago con ese flujo S. El problema de la mayoría de estos métodos, fijaros que esto está en el bloque try, es que lanzan excepciones. Ahora quiero que cuando empecéis con los ejercicios, esa clase lectura que os pasé, que le echéis un vistazo, porque en realidad lo que estoy haciendo son estas cosas, y os estoy capturando las excepciones y estoy controlando esa lectura y escritura de datos, en este caso la lectura de datos desde teclado. Los que estáis con escáner, ¿dónde se nos ha quedado el escáner? Porque yo he hablado de dos familias, las que trabajan con bytes, las que trabajan con caracteres, ¿no? Reader, writer, ¿habéis visto por ahí escáner por algún lado? No. No. Scanner es que surgió después. Scanner llega a Java en la versión 5 y nos sirve tanto para leer datos de teclado como para leer archivos de texto, pero solamente de texto. Entonces es como una clase que está un poco aparte de todo esto que os estoy contando hasta ahora. Es muy fácil de manejar, de hecho muchos estáis recogiendo datos de teclado con esa clase Scanner. Y si cuando ahora empecéis a mirar la clase lectura veis que es muchísimo más simple, lo único que no estabais controlando las excepciones en vuestros programas, y yo lo controlaba en las que os pasé. Para leer ficheros de texto, vaya a ver que también se hace de forma muy fácil, pero solamente me vale para eso, para lectura de archivos de texto. ¿De acuerdo? Ahí es donde dejamos esa clase Scanner. Sigo por donde iba. Otro ejemplo. En este caso vamos a intentar leer de un fichero. Como por aquí os pongo, vemos cómo se puede abrir un archivo de texto, recorrerlo guardando su contenido en una variable tipo string y finalmente mostramos dicha variable en pantalla. Mirad, tenemos file reader y buffer reader. ¿Qué estaremos? ¿Con bytes o con caracteres? ¿Con byte? No, caracteres. El reader Caracteres. es el normal. Son caracteres. El nombre file reader es mucho más corto. Lo otro sería input string reader. Sí. Más largo el nombre. Con lo cual, estoy creando un objeto file reader. Estoy abriendo un archivo que se llama prueba. Ya os explicaré en un momentito que no se debe de poner el nombre del archivo así directamente, sino que tenemos que utilizar una clase que se llama file. Entonces, aquí lo suyo es que en lugar de yo poner prueba.txt, hubiese puesto new file prueba.txt. Pero para este primer ejemplo os lo he dejado así, que es más simple. Que también se puede hacer de esta forma, insisto. Luego, ese flujo que acabo de crear, este objeto fr, fijaros que es el que le estoy pasando a mi objeto buffer reader. Y ya lo que voy a hacer es trabajar con ese objeto buffer reader que se llama entrada. Entonces, fijaros la forma tan fácil que tenemos nosotros de poder recorrer un fichero. ¿Os acordáis cuando recogíamos datos de teclado? Que yo decía, vamos a leer el número hasta que nos den el número 0. Que os decía, lo más habitual es que pongáis una lectura justo antes de entrar en el bucle y otra lectura justo antes de finalizar el bucle, ¿no? Pues eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Lo único que yo estoy leyendo el fichero línea a línea, es decir, leo la primera línea, mientras que lo que me devuelva la lectura de esa línea no sea un nulo, que es lo que os devuelve cuando ya no tiene más líneas para leer. Ya iremos viendo esto del nulo, lo que significa. Habrá veces que nos devolverá un -1. En la clase scanner, no recuerdo ahora mismo lo que devolvía. Tenemos un método que nos dice si hay más o no hay más. ¿Vale? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es que estoy formando una variable de tipo string, esta variable S, donde lo que estoy es concatenando en un texto muy grande lo mismo que yo estoy leyendo del fichero. Fijaros que a texto le digo que es texto más S. S no es más que la línea que acabo de leer del fichero. Para que no me las ponga todas en la misma línea, le añado un salto de línea. Finalmente, cuando salgo del bucle, cierro. Acordaros, siempre se abre, se recorre y se cierra el flujo. Finalmente lo que hago es mostrar ese texto en pantalla. ¿Lo comprendéis el código? Sí. Sí.
Pues prácticamente casi todas las veces vamos a recorrer los ficheros de esta forma. Lo único que aquí nos falta, en este ejemplo que tenéis en la presentación, es que no están manejadas las excepciones. Y todos estos métodos ya veréis que me van a obligar a que yo controle esas excepciones. Y eso es lo que os va a complicar un poquito más el código. Pero la dinámica va a ser muy parecida a lo que estáis viendo en este ejemplo. Por eso os decía que los ficheros, aunque al principio son muy agobiantes, mucho código, pero luego es todo muy repetitivo. Vaya a ver que no es tan complejo. Luego por aquí os he puesto esta tabla esquemilla. No están todas las clases ni mucho menos, pero para que os vayáis familiarizando un poquito más con los nombres. Algo os comentaba hace un ratito. Fijaros que aquí tenemos las clases String Reader y String Writer para manejar caracteres. Si lo que yo quiero es manejar byte, pues tengo String Buffer Input String. No hay una equivalente para escribir en este caso. Si quiero, por ejemplo, trabajar con un array, yo puedo recoger datos desde un array, puedo recoger datos desde un string, puedo recoger datos de teclado, puedo recoger datos de un fichero, es decir, yo voy a poder abrir flujos para manejar muchísimos tipos de estructuras, no solamente ficheros o teclados, sino que como veis puedo abrir un flujo para leer desde un array. Entonces, si vamos a trabajar con caracteres, tengo un flujo que se llama, o una clase que se llama char array, tanto reader como writer. Si los quiero manejar como bytes, pues tenemos by array input string, by array output string. Lo que le cambia, como veis muchas veces, es o reader writer por input string, output string. ¿Qué quiero manejar, como veis, archivos? Porque en este caso era de memoria. Memoria, ¿qué tipo de variables tenemos nosotros así un poco más grandes para poder trabajar con ellas? Tanto string como array, ¿no? Pues por ahí nos vienen esas clases. ¿Qué queremos de archivos? Pues de archivos, fijaros que se nos simplifica bastante. File reader, file writer cuando trabajamos con caracteres, file input string o file output string cuando trabajamos con bytes. ¿Qué queremos utilizar? Tuberías intermedias, que son bastante interesantes y no os voy a complicar ya mucho más la vida con ellas. Pues tenemos estas clases, ¿vale? Nosotros podríamos filtrar nuestras salidas sacando solamente los datos que cumplan los requisitos con ese filtrado de datos que le estamos haciendo. Pero de esto hablaré más adelante. Os he puesto también este cuadrante. Este cuadrante, lo que tenéis por aquí, o esta tabla, lo que os indico es de dónde a dónde va la información. Y de momento solamente quiero que os quedéis. Si tenemos la palabra buffer delante, ya sabéis que lo que utilizamos es un buffer para ganar un poquito en velocidad. Si lo que tenemos es, en este caso, son las únicas clases que nosotros tenemos para convertir de bytes, perdón, a caracteres. Son las únicas clases que enlazan entre esas dos clases, entre la familia de bytes y la familia de caracteres. Si vemos object, lo que estamos escribiendo es objetos, y eso es lo que está relacionado con lo que os contaba al principio de la serialización, es decir, de poder escribir un objeto tal cual en un archivo. Si nos vamos a las que tenéis por aquí, File Reader, File Writer, pues ya sabéis que para utilizar filtros, las datas, siempre que veáis la palabra data es para escribir los tipos tal cual. Es decir, yo puedo escribir un dato de tipo float, un dato de tipo double, un dato de tipo string y luego los tengo que recuperar tal cual. Un auténtico latazo. Hacerlo de esta forma. Además lo veréis en un ejemplo. ¿Vale? O print writer y print string, muy interesantes, sobre todo print writer, porque si no estoy ahora mismo liada yo con el nombre de la clase, os va a permitir que podáis utilizar los métodos print y println para poder escribir los archivos, igual que lo hacéis en consola. Con lo cual, muy interesante esta de utilizar. ¿Cómo vais? Rosy, para de repetir el último que no me ha quedado claro, el de Print Writer. Sí, es que no estoy segura si es print writer, creo que es print writer, que son ya tantos nombres que yo también me lío. Creo que esta es la que te va a permitir que tú puedas utilizar los métodos print y println para poder escribir en un archivo. Igual que si lo hiciera en consola, lo escribe en el archivo. Porque luego todas estas clases vamos a ver que cada una tiene sus propios métodos de escritura. Unas tienen, por ejemplo, si es de lectura, pues tengo readline. Si nos vamos a las de data, vais a ver que tenemos otro montón de métodos. En cambio, para escribir, pues podemos utilizar write
Podemos utilizar print, println, pero ya depende de la clase con la que estemos trabajando. Vale. ¿Vale? Clases que añaden características. Creo que me salta una diapositiva. Clases que añaden, pues la que antes os decía, lo del pushback, ¿vale? Esto me va a permitir que yo vaya leyendo de un flujo, pero si algo no me gusta, lo devuelvo a donde estaba. Es decir, igual que tengo una sentencia para leer, tengo una para desleer, aunque sea una traducción un poco extraña. Es decir, yo leo una cosa, a mí no me gusta, la devuelvo a donde estaba otra vez. Y esto lo vamos a ver mejor a través de ejemplos. Voy a parar la grabación y nos vamos a ir, pero como sea muy larga, luego no la voy a poder subir.